¿Cuándo escuchaste el idioma coreano por primera vez? Recuerdo que escuché coreano por primera vez gracias a YouTube, que encontré un vídeo de Soñosde y gracias a ellas pues escuché coreano por primera vez. Principalmente ahora porque estoy interesado en la cultura coreana, pero empecé a estudiar coreano porque quería entender lo que se hacía en las películas coreanas, en los dramas y en las canciones. Escuché la primera vez hace unos 14 años en mi primera clase de taekwondo y por eso aprendo coreano, porque toda la clase es en coreano y me gustó mucho el idioma. La primera vez que vi el coreano fue hace unos 10 años más o menos, que me prestaron un cómic que era coreano y había partes que no estaban traducidas y me pareció muy curioso la forma de escribir y dije pensé que parecían marcianitos y dije, quiero aprender esto. Y tras un par de años que he estado intentando aprender coreano, este año ya por fin he decidido ponerme a ello y ya está, estoy encantada. Pero vamos, no tengo una razón de me quiero ir a Corea ni nada de eso, simplemente porque me gusta y quiero ser capaz de hablarlo y de escribirlo y de entenderlo. Pues hace unos casi 15 años en la facultad. Cuando estudiaba cine, en una asignatura nos pusieron cine coreano y fue la primera vez que lo escuché. ¿Y por qué aprendo coreano? Pues aprendo coreano porque, dentro de poco hago un viaje a Seúl, me gusta mucho, me he metido de lleno en la cultura y la verdad es que viajaré pues dentro de un mes y estoy muy interesada por eso, para manejarme un poco en el coreano, me gusta mucho y nada, pues eso, para indagar un poco en la cultura, que me parece alucinante. ¿Cuál fue tu impresión la primera vez que escuchaste hablar idioma coreano? No entendía nada, que no entendía nada, eso primeramente porque nunca había escuchado este idioma, pero me dio la impresión que era un idioma mucho más fino, mucho más agradable al oído de escuchar y que me parecía que hablaban muy rápido porque decían todo seguido, entonces me parecía que no acababan nunca y me parecía que hablaban muy rápido. Pues no se me parecía a ningún otro idioma y me parecía muy musical. Suena como si no hablando seriamente, sino como cantando. La verdad es que no me resultó un idioma agradable en primer lugar, pero luego mi impresión sí cambió. Sí, principalmente era por la pronunciación. Al principio pensaba que todos los coreanos estaban enfadados por la manera que tienen de terminar las frases, el tono, pero luego con el tiempo me he dado cuenta de que es justo al revés. Me parece un idioma que es muy suave al hablar, no es tan brusco como el español. Entonces, la verdad es que es agradable la pronunciación que tiene, no tiene esas Jotas y esas Gs que tenemos en España. Me dio un poco de miedo la primera vez que lo escuché porque me daba la sensación de que hablan muy deprisa. Que me suena más suave a mí el coreano al escucharlo que el chino en comparación, más armónico, sí. La armonía suena mejor. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras entre coreano y español? La diferencia yo creo más importante es la gramática. En español el orden de frases es sujeto, verbo y objeto, y en coreano es sujeto, objeto y verbo, y eso es bastante complicado de entender para un español o para una persona que hable un idioma latino. Tiene un alfabeto muy distinto. Ningún idioma asiático se parece en su alfabeto, tampoco ningún idioma occidental, así que yo creo que el alfabeto es lo que más define al idioma coreano como único. Y luego pronunciación, que tienen consonantes y vocales que nosotros no tenemos. Creo que tiene bastante musicalidad. Sí, además depende de la zona en la que se hable, suena de una manera o de otra. Yo creo que es bastante fácil de escribir, salvo las palabras que son complicadas, a mí me parece que la escritura es fácil. Y una característica que me llama mucho del idioma es cómo se usa el uso del honorífico, ya que en español no existe esto, o sea, tú o usted le puedes tratar, pero es verdad que en coreano tienes que saber de qué modo hablar a cada persona y depende de qué persona sea. Pues a ver, la primera diferencia que encuentro es que es muy compacto el coreano. En español tenemos muchos verbos, muchas conjugaciones, tenemos muchas palabras para expresar cosas. Coreano es bastante más compacto.
Se ahorra mucho en frases para decir exactamente lo mismo en español. Esa es una de las principales diferencias y, por supuesto, la manera en que se escribe. Eso es totalmente distinto. ¿Cuál es tu expresión o palabra favorita en coreano? Tengo muchas, pero por ejemplo una que me gusta por lo que expresa es Debak. Sí, me gusta Debak. Porque no sé, me gusta el significado que tiene, que se usa como qué bien, pero como muy grande. No es simplemente qué bien, sino qué bien, pero que qué guay todo, qué estupendo. Como más que el qué bien español. Me gustan las que son de sorpresa, como Hok o también la de Chonmario. Me resultan divertidas y cercanas. Creo que la palabra que más me gusta en coreano es Tsuaheyo, porque me gusta mucho cómo suena, me gusta el tsua, cómo suena, me parece muy bonito. Y también me gusta mucho la lengua coreana, entonces... me gusta mucho Cholikildo Hangorumbuto, porque como se dice en Corea, pero para la vida todo empieza por un paso. Mi expresión favorita, 잘 먹겠습니다. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la comida coreana y me trae buenos recuerdos de cuando estuve en Corea y de la comida que probé. Así que creo que es mi expresión favorita. Pues es opa o nuna, porque me llamó mucha atención, porque es verdad que en español tampoco existe una forma así para referirte a alguien conocido, amigo o a alguien a quien admiras, le llamamos por su nombre en general. Entonces me pareció que los coreanos, que tienen una fama de tan fríos, tan educados, me pareció que esa forma de hablar entre las personas es como una forma más cercana y me parecen unas palabras bastante bonitas y adorables para intercambiar entre personas, palabras. 한국어, 한국 문화를 배우고 싶은 이들이 찾은 곳은 바로 세종학당. 세종학당은 한국어와 한국 문화에 관심을 가진 외국인 친구들을 위해 대한민국 정부가 지정하고 운영하는 한국어, 한국문화 보급기관이에요. 이처럼 많은 외국인들이 세종학당을 찾는 이유는 쉽고 재미있게 한국어를 배우고 한국 문화를 만날 수 있기 때문입니다. 한국어와 한국 문화를 통해 새로운 꿈을 만나세요. 여러분의 새로운 꿈이 성장해 새로운 세상을 열게 될 것입니다.